audiencia conjunta del presidente de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias, SEMES, don José Manuel Vázquez Lima, y del presidente de la European Society Emergency Medical, el doctor Jim Connolly, para informar de las cuestiones propias de los médicos de urgencias y de emergencias. Entonces, la palabra que interviene primero tú, le damos la palabra entonces al doctor José Manuel Vázquez Lima, que me gustaría hacer una presentación un poco personal. Primero, porque es mi, digamos, urgenciólogo, aunque de momento no existe la especialidad, mi urgenciólogo de cabecera. Ya me atendió varias veces, o sea que le doy bastante la lata. Y segundo, porque es un profesional abnegado, es coordinador, tiene un currículum, coordinador de los servicios de urgencia de varios hospitales y en la pandemia pues fue el coordinador, digamos, técnico de la Comunidad Autónoma de Galicia, o no sé si decir de portavoz también, pero el coordinador técnico de toda la situación de la pandemia en Galicia. Así que va a ser un placer escucharle y tato para los amigos, cuando quieras, tuya es la palabra. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, agradecerles esta invitación formal a comparecer aquí en el Senado. Presidente, vicepresidentes, miembros de la Comisión de Sanidad del Senado. Me acompaña también el doctor Jim Connolly, aquí a mi derecha. El doctor Jim Connolly es el presidente de la Sociedad Europea de Medicina de Urgencias y Emergencias. Hará una comparecencia en el medio de la mía. Y también es médico especialista en urgencias y emergencias y consultant, digamos, médico consultor en el Sistema Nacional Británico de Salud. Sin más, comenzamos, si les parece. Bien, mi ponencia hablará de estos 5 puntos que ven ustedes ahí. ¿Quiénes somos? La importancia de la atención a urgencias y emergencias, la especialidad de medicina de urgencias y emergencias, cómo está la situación en Europa, hablará el doctor Connolly, y los apoyos que en estos momentos contamos. Bueno, ¿quiénes somos? Pues la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias agrupa, es la única sociedad representativa de los profesionales que nos dedicamos a las urgencias y emergencias. Y su misión, básicamente, es prestar la mejor atención a urgencias y emergencias a nuestros ciudadanos. Creo que esto está, y lo hemos demostrado sobradamente en estos años, lamentablemente. A eso nos dedicamos, a buscar la mejor evidencia y la mejor calidad asistencial para la gente a la que nos debemos. ¿Cuántos trabajamos en urgencias en España? Pues aproximadamente unos 25.000 profesionales. Es el segundo colectivo más numeroso de este país sanitario. Nuestra sociedad científica es la tercera sociedad por número de socios, tenemos 14.000 socios en estos momentos. Tiene una estructura federal con 17 delegaciones autonómicas en todas las comunidades autónomas con sus propias juntas directivas y tenemos una amplia cobertura temática y fuerte presencia internacional. Algunos datos para que ustedes vean qué hace nuestra sociedad científica. Pues el año pasado hicimos casi 700 cursos de formación, 150 jornadas con más de 300 talleres. Nuestro Congreso Nacional en Vigo tuvo 3.500 asistentes y, por supuesto, hacemos ciencia. Tenemos 2 revistas, 2 cabeceros de revista. La primera que ven ahí en azul, que se llama Emergencias, está en el primer cuartil de su especialidad. Es la tercera revista en el mundo en urgencias y emergencias, la primera en castellano, con un factor de impacto de 5,32.
Somos activos, por supuesto, en redes sociales. Tenemos casi 74.000 seguidores. Ahí tienen la distribución por las distintas redes. Y la pandemia nos ha obligado, aunque no es nuestro sitio más, donde más a gusto nos encontremos, a estar presentes en medios de prensa, con unos impactos en el año 2022 de 4.359. Tenemos actividad internacional, somos la única sociedad reconocida en el ámbito europeo, en el ámbito de urgencias y emergencias. Formamos parte de la Sociedad Europea de Medicina de Urgencias. Estamos dentro de la Unión Europea de Médicos Especialistas, que reconoce a todas las especialidades existentes en Europa, y formamos parte de la Federación Internacional de Medicina de Urgencias. Algunos datos sobre actividad internacional, simplemente para que les suene. Somos socios estratégicos del Gobierno de España. Tenemos un convenio de colaboración con la DECID. Actualmente estamos haciendo programas de formación en Mauritania y Etiopía. Colaboramos con Latinoamérica, con la Federación Latinoamericana. Hacemos jornadas internacionales conjuntas con ellos y también en la formación de médicos latinoamericanos. Y en las situaciones actuales de crisis, por supuesto, no somos ajenos a ellas. Particularmente en la guerra de Ucrania, en estos momentos estamos formando a refugiados sanitarios ucranianos en España. Estamos formando 250 refugiados sanitarios en nuestro país, organizado por nuestra propia sociedad. También formamos a los corresponsales de guerra con un convenio con la agencia EFE para que sepan actuar en situaciones de emergencias. Y colaboramos con las instituciones oficiales, con el Gobierno, Ministerio de Defensa, Ministerio de Asuntos Exteriores, aportando voluntarios, como hicimos en el terremoto de Haití y actualmente estamos haciendo en Turquía y Siria. Les voy a dar unos datos para que sepan, yo creo que ustedes son perfectamente conocedores de cuál es la actividad de los servicios de urgencias y emergencias. Pues miren, las urgencias de los hospitales suponen la entrada del 60% de los pacientes que requieren hospitalización. Y a veces somos el único dispositivo asistencial disponible, como bien saben. Nuestro compromiso es con el paciente. Por eso estamos 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Tenemos un papel clave en la atención de patologías tiempo-dependientes. ¿Cuáles son las patologías tiempo-dependientes? Las que condicionan la vida del paciente. La hora de oro, el infarto, el ictus, el politrauma, la sepsis, la parada cardiorrespiratoria. En determinadas zonas, y les hablo particularmente de la España vaciada, somos el referente único en estas patologías. Y tenemos un papel relevante en los incidentes de múltiples víctimas, en catástrofes. Todos recordamos determinados incidentes o accidentes de múltiples víctimas en Barcelona con atentados terroristas, en el accidente de tren d'Angrois, y ya no quiero remontarme a los atentados terroristas de Madrid en el pasado. De la pandemia casi no les voy a hablar porque seguro que ya están un poco cansados, pero creo que el papel relevante de estos servicios es incuestionable. Atendemos casi 28 millones de urgencias anuales, el 78% de los hospitales públicos. El concepto que ven ustedes ahí de presión es el porcentaje de pacientes que ingresan a los hospitales donde proceden. Se lo decía anteriormente, el 64% de los pacientes que ingresan a los hospitales proceden de los servicios de urgencias y nuestra frecuentación es de 595 por 1.000 habitantes. Nuestros servicios de emergencias, para que nos entendamos, los que todos conocen, 061, SAMUR, SUMA, etc., atienden casi 6 millones de llamadas, movilizan casi 4 millones de recursos, con 136 incidentes por cada 1.000 habitantes, y gestionamos también, esto que ven ahí de EMS, son los helicópteros sanitarizados de todas las comunidades autónomas. ¿Y qué profesionales tenemos? Pues mire, les doy solo los datos de la derecha, que es fácil de entender. Aproximadamente de todos los médicos que se dedican a atención especializada, un 19% son médicos de urgencias. 1 de cada 10 médicos que trabajan en los hospitales lo hacen en el área de urgencias. Probablemente piensen 1 de cada 10 y 19%. Nosotros consideramos que el médico que está en los servicios de emergencias es también un médico especializado y no está en los hospitales. De ahí las cifras que puedan parecer dispares aparentemente. Bueno, ¿y qué situación tenemos? Pues miren, la situación es de una elevada presión asistencial, creo que es de sobra conocido. Por supuesto, atendemos los virus respiratorios, tenemos una dificultad añadida por la dificultad que tiene la población de acceder en ocasiones a la atención primaria. También nos hemos convertido en el atajo de las listas de espera, como bien saben.
y tenemos un problema serio en muchos hospitales con lo que llamamos el drenaje, que le llamamos nosotros, que es la demora en los ingresos. De ahí las imágenes que ustedes ven a veces en los servicios de pacientes acumulados. Esto no es un problema del servicio de urgencias. Ese paciente ya está atendido por el servicio y lo que está esperando es el ingreso en el hospital. Y se ha decidido por consenso universal, entiendo, que el mejor sitio es que esperen en un pasillo de urgencias. Probablemente tengamos que plantearnos algunas ideas diferentes a esto, ¿no? ¿Y nuestros profesionales qué problemas tienen? Pues mire, que las plantillas no están correctamente dimensionadas. Les anticipo que el mayor índice de temporalidad en todas las especialidades existentes es en los servicios de urgencias y emergencias. Que las plantillas están envejecidas, y lo verán a continuación en una diapositiva, y que claramente tenemos una falta de relevo generacional para nuestros profesionales. Y todo está ligado, muy probablemente, a una falta de formación reglada y homogénea. En España no existe una especialidad de medicina de urgencias. Al no existir, nuestros profesionales proceden de distintos lugares, con lo cual la formación es muy dispar en su origen. Esto no garantiza la mejor calidad y la mejor equidad en la asistencia al ciudadano. Y además, les quiero añadir, genera que no tengamos de manera continua un contingente de profesionales que vocacionalmente quieran dedicarse a esto. Al no tener MIR, no tenemos profesionales que entren en nuestros servicios y que puedan suponer el recambio generacional futuro. ¿Dónde es muy evidente esto? En los hospitales donde no hay multiespecialidades, en los hospitales pequeños. ¿Y dónde es muy evidente? En los servicios de emergencias, donde el nivel de competencia tiene que ser excelso. Si ustedes sufren un accidente de tráfico en la calle, el médico que va en la UBI móvil a atenderlo tiene que ser, perdónenme la expresión, un tigre o una tigresa. Tiene que ser el mejor, porque si no ese paciente se morirá. Ay, perdón, les pongo este vídeo. No tenemos audio. Para trabajar en urgencias o emergencias es necesario tener amplios conocimientos sobre los procesos urgentes de múltiples disciplinas médicas, que van desde la asistencia en la recepción, reanimación, gestión prehospitalaria y hospitalaria de casos urgentes hasta el alta o transferencia del paciente al cuidado de otro médico. Incluye un profundo conocimiento sobre técnicas y habilidades muy variadas enfocadas al paciente crítico agudo, incluidas aquellas que suponen la coordinación y gestión de emergencias y catástrofes. Todos estos conocimientos están recogidos en el Programa Europeo de la Especialidad de Medicina de Urgencias y Emergencias y, por tanto, se adquieren con una formación específica. Esta especialidad está reconocida en toda Europa y en más de 100 países en todo el mundo. Los únicos países que no la reconocen son Portugal y España. Bueno, en España está reconocida, pero únicamente en el ámbito militar. Pero, ¿qué especialidad tienen los actuales médicos que hay en los servicios de urgencias y emergencias en España? Actualmente, cualquier médico puede trabajar en un servicio de urgencias o emergencias en España, de cualquier especialidad, incluidas aquellas que durante su formación tienen escaso contacto con pacientes. De hecho, en España no se requiere ningún conocimiento específico de lo que comentábamos anteriormente para trabajar en un servicio de urgencias o emergencias. Entonces, ¿no es necesaria en España la especialidad en medicina de urgencias y emergencias? Las especialidades actuales solo prevén en sus planes formativos la realización de guardias en los servicios de urgencias, la mayor parte de ellas durante los primeros años de formación. Gran parte de ese paso por urgencias se hace en horario nocturno, por lo que es casi imposible aprender nada. En resumen, ninguna especialidad actual recoge ni te forma en todos los aspectos propios, específicos y necesarios de la medicina de urgencias y emergencias. Pero entonces, ¿cómo aprenden todo lo necesario los médicos de urgencias y emergencias en España actualmente? Al terminar su periodo de formación en otras especialidades, tienen que dedicar varios años adicionales a formarse para adquirir los conocimientos y habilidades necesarias mediante largos periodos de estudio, invirtiendo dinero y mucho tiempo en cursos o másters o haciendo rotatorios en otros centros y en servicios de emergencias. Pueden estar hasta 3 o 4 años adicionales para formarse en condiciones por su cuenta y tener una base de conocimientos para poder ejercer adecuadamente. Por todo esto, es imprescindible reconocer la especialidad primaria de medicina de urgencias y emergencias en España,
porque con la especialidad seremos capaces de dar una formación integral a estos médicos, con conocimientos uniformes en todos los servicios de urgencias del país, favoreciendo una asistencia segura y eficaz para el paciente, equiparándonos así a los países de nuestro entorno y proporcionando garantías para la viabilidad del futuro de los servicios de urgencias y emergencias. Todo ello hará que nuestra sanidad sea mucho más eficiente. Apoya la creación de la especialidad de medicina de urgencias y emergencias. Ya. Bueno, creo que el vídeo es bastante claro con qué ocurre realmente en España. Les llamo la atención, luego insistiré sobre ello, sobre el voluntarismo. Un sistema para atender a gente que realmente se juega su futuro en esa hora de oro no puede estar basado en una formación unificada en el voluntarismo, tiene que estar reglada. El profesional que atiende a estos pacientes tiene que formarse de manera adecuada y uniforme en cualquier sitio. El paciente que sufre un politrauma tiene que ser igualmente atendido en Burela, en la Seu d'Urgell, en Jaén o en Cuenca. Y cuando va a trabajar ese servicio tiene que tener esa formación ya adquirida. Nos estamos jugando la vida de nuestros pacientes, de nuestra gente. Una especialidad, cualquier especialidad, básicamente para que sea creada como tal, debe reunir estos requisitos que ustedes ven. La existencia de un campo de acción específico, creo que ya lo he citado anteriormente, con una demanda social elevada. La existencia de un cuerpo doctrinal, nosotros tenemos nuestro cuerpo doctrinal definido, está en el Plan de Estudios Europeo, ratificado por el Consejo Europeo de Especialidades Médicas y agrupado también en el Programa de Formación Internacional de Urgencias y Emergencias. Y un programa de formación que nosotros, por supuesto, tenemos desarrollado. Existe un currículum de la especialidad de Medicina de Urgencias. Bueno, la evidencia de que existe ese currículum es que en España ya existe la especialidad de Urgencias y Emergencias en el ámbito militar, desde el año 2016. Es más, nosotros contribuimos a la redacción de este currículum y trabajamos codo con los urgenciólogos militares. ¿Qué ocurre si no tenemos una especialidad de urgencias? Pues lo que ocurre es que los profesionales que atienden a los pacientes tienen una formación que no es homogénea, es todo lo contrario, depende de la especialidad de la que provengan de partida. Y puede ser cualquiera. Es decir, no hay ninguna especialidad que delimite el acceso a urgencias, cualquiera. Un especialista en radiología mañana mismo puede empezar a trabajar en mi servicio de urgencias. Un especialista en reumatología también. Claro, cuando pongo a mi especialista en reumatología a atender un politraumatizado y hay que intubarlo, le puedo asegurar que tiene algo más que miedo. Por eso tengo que ordenar mi servicio para que los médicos veteranos le ayuden. Pero esto no tiene ningún sentido si queremos planificar adecuadamente nuestro sistema sanitario. Es lo que le pongo en el punto 2. ¿En qué se basa la actual calidad? En la autoformación, en la buena voluntad de los médicos veteranos que se han formado por su cuenta. Pero no podemos construir un sistema sanitario basado en el voluntarismo. Seamos claros. Bueno, la realidad es que hablamos de muchos problemas de la sanidad española, pero probablemente el problema de los servicios de urgencias y emergencias, dado que nosotros seguimos atendiendo a quien nos debemos, a los ciudadanos, pues es que se nos olvidan ocasiones. Y no tenemos un programa, no tenemos una especialidad reconocida en este momento en este país, a pesar de que tenemos los estándares y nuestro currículum perfectamente definido. No tenemos MIR propios. Al no tener MIR propios, no podemos garantizar un relevo en los profesionales que actualmente están. Y me dirán, pero es que a lo mejor ustedes no tienen vocaciones. Pues sí, y lo puedo pasar a ustedes el estudio si lo quieren, sin problema ninguno. Un 10% aproximadamente de los alumnos que se presentan al MIR les gustaría vocacionalmente elegir urgencias y emergencias como primera opción. Y hasta un 40% la barajarían entre sus posibilidades. Es decir, tenemos gente que quiere trabajar, estudiar, formarse y trabajar con nosotros. El contexto actual de cómo está la especialidad: hay un grupo de trabajo creado desde el Ministerio de Sanidad por varias comunidades. Este grupo de trabajo ha finalizado un documento sobre cómo debe ser la especialidad de urgencias y emergencias en España, que solo está pendiente de que pase al Pleno de la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud.
Ese es el paso que tenemos que dar para que esto sea una realidad. ¿Qué conseguimos con la especialidad? Pues una excelencia formativa asistencial, como le explicaba antes, una mejor planificación, un ahorro en recursos y una alineación internacional. Voy a dedicar una diapositiva a cada una de estas para que entiendan, y reiteraré probablemente, y les pido disculpas, algunos de los mensajes que les he transmitido. La excelencia formativa, vuelvo a insistir, los médicos que actualmente ejercen en urgencias proceden de especialidades muy diversas. Su formación, por tanto, es heterogénea, irregular, y no es una formación homogénea que garantizaría la mejor asistencia al ciudadano y al paciente. Ya ven ahí el ratio de las distintas especialidades que trabajan actualmente en los servicios de urgencias y emergencias. Observen que algunos no tienen ninguna especialidad. El propio informe del Ministerio sobre necesidades de especialistas 2022-2035 dice que es los servicios donde tenemos mayor porcentaje de extracomunitarios y de médicos sin especialidad. La segunda razón por la que es necesaria una especialidad, y ahora me meto en temas ya no tanto formativos como de recursos humanos y temas económicos, es una mejor planificación. El informe Valcárcel, que no es el primero, sino el quinto, Necesidades de especialidades 2022-2035 de médicos especialistas, ya los informes anteriores nos anunciaban casi la crónica de una muerte anunciada. La realidad es que hay 2 especialidades en España que tendrán un déficit muy serio y ya lo están teniendo de profesionales. Una la conocen todos, porque se han hartado de verla, es medicina de familia. La otra es medicina de urgencias y emergencias, el segundo colectivo más numeroso. Estos datos que ven ahí, que pone déficit moderado, se aplica a ambas especialidades. No son datos nuestros, son datos de ese informe. En el año 2035 tendremos un 53% de mayores de 50 años en nuestros servicios y un 16% entre 60 y 65. Pero ya les digo que antes, en 5 años, en el 2028, el porcentaje será del 44% de mayores de 50 años. ¿Cómo se resuelve esto? Garantizando un recambio. ¿Cómo se garantiza un recambio? Teniendo, perdón la expresión, sangre fresca, gente que vocacionalmente quiere dedicarse a las urgencias y emergencias. Eso se llama especialidad. Me centro, y solo voy a dar 2 pinceladas porque no es mi ramo ni mi conocimiento experto. La medicina de familia tiene problemas también y un déficit moderado de profesionales. Es cierto que probablemente las sociedades de familia tengan que plantearse cómo han llegado a esta situación en la vocación. Nosotros no tenemos ese problema. Saben ustedes que en el último MIR casi 200 plazas de medicina de familia quedaron sin cubrir. Deberían hacer probablemente un análisis interno de por qué ocurre esto. Pero es que les digo más, es que muchos de los que eligen medicina de familia, dado que es la especialidad que oferta más plazas, lo eligen porque no pueden elegir urgencias y emergencias. Se forman, entre comillas, en familia, pero huyen hacia los servicios donde intentan más o menos formarse, aunque no adquieren el grado de excelencia en la formación. Y miren, ¿por qué me cuenta este señor estas cosas? Pues entenderán que si no resolvemos el primer problema de los servicios de urgencia, si no tenemos una especialidad, y sigue habiendo fuga de médicos de familia para ir a trabajar a urgencias, el agujero de medicina de familia será cada vez mayor. Es decir, se nos escaparán residentes de familia para trabajar en urgencias, además con una formación inadecuada, y contribuiremos al agujero de esa especialidad. Parece más razonable. Ordenemos esto, planifiquemos esto. ¿Cuántos médicos de urgencias necesita el sistema? ¿500 anuales? ¿Cuántos médicos de familia? 2.500. ¿Qué elige el residente vocacionalmente hacer? Démosle esa opción y planifiquemos adecuadamente lo que necesita el sistema. La tercera razón es un ahorro en recursos. Aquí sí que existe un acuerdo general. Todos pensamos que el médico de urgencias, todos, sin excepción,
pensamos que el médico de urgencias necesita una formación, incluso los que se oponen a una especialidad primaria. Han escuchado hablar ustedes del área de capacitación específica, el paradigma. Bien, lo que les presento aquí tampoco son datos nuestros como sociedad, son datos de la memoria de análisis de impacto normativo del decreto 589 que regula la formación sanitaria especializada en España, publicado en julio de este año. ¿Qué dice la ley? La ley dice, la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias, dice que para acceder a un área de capacitación específica debe finalizarse primero una especialidad, la que sea, interna, familia, traumatología, cirugía, anestesia. Y después se accede al área de capacitación específica. El área de capacitación específica dura 2 años y es un programa de formación MIR retribuido y pagado por las comunidades autónomas. Es decir, para que nos entendamos, es como formar un R6 o un R7 y cuesta dinero para el sistema. El tan manido ACE lo que es una continuación en la formación del residente durante 2 años más y pagado. Formar un médico de urgencias vía especialidad primaria que vocacionalmente ha decidido dedicarse a eso cuesta, lo que ven ustedes ahí, aproximadamente unos 232.000 euros si es una especialidad de 5 años y unos 180.000 si es una especialidad de 4. Formarlo partiendo de otra especialidad con ACE cuesta entre 90 y 220.000 euros más por residente. Pero es que les digo más, es que con el déficit de médicos que tenemos, tendremos un médico de urgencias en 7 años. La especialidad que han hecho de base, más el área de capacitación. Y, por supuesto, quitaremos recursos y médicos de las especialidades de partida. Esto es, perdónenme la expresión, a lo mejor es un poco fuerte, es un fraude para el contribuyente. Y la cuarta razón es la alineación internacional. Y aquí creo que el mejor que lo puede hablar es el doctor Connolly. Gracias, doctor Connolly, por acompañarnos, que para eso es el presidente de la Sociedad Europea de Medicina de Urgencias y Emergencias. Este mapa que ven es el mapa de cómo está la especialidad de urgencias en el mundo. Como pueden ver, Norteamérica desde hace tiempo la tiene desarrollada, Europa prácticamente en su totalidad desde los años 2000, y a veces hemos dicho que somos una anomalía latinoamericana. No, somos una anomalía española. Les invito a que vean el cono sur. Prácticamente todos los países de Latinoamérica, no deja de ser curioso, tienen desarrollada la especialidad de urgencias. Doctor Connolly, cuando usted quiera. Gracias. Thank you very much. And I'm truly honoured, Presidents, Vice Presidents, Senators and committee members, to be here today to talk about emergency medicine in Europe. I think it's a very important time in emergency medicine, and particularly in Spain. I think this meet today is quite important around where emergency care may go, depending on how things go politically. And the reason I'm here is I'm unpaid. I'm currently representing the European Society of Emergency Medicine as the president, which is an unpaid position. But the reason I'm here is that you will hear this word over and over again. I am truly committed to emergency medicine. I think in terms of a specialty, it has the possibility to truly impact. Shall I carry on? Truly impact public health. And a word you will hear me using over and over again is safety. That a lot of what I'm going to talk about, the specialty of emergency medicine, is the safety net. It's the societal safety net for those people who have nowhere else to go. It's the safety net for the hospital, for all of the specialists. And in many ways, there is a great word that's used to describe emergency medicine, which is the availabilist. That actually, when all else fails, emergency medicine still exists. I hope people can hear, and I'll carry on. As a society, I can simplify this slide, okay? In the end, the society exists to make emergency medicine as best it can in Europe. And that isn't just about in individual countries, it's about trying to harmonise
It's trying to say that if you have an accident in Belgium, you'll get the same treatment or equal equivalent as you would in Slovenia. So a large part of the remit of EUSIM is to try and standardize, to actually encourage the specialty, as a standalone primary specialty throughout Europe. We advocate as well, and we do research, and all the other things that go with developing a specialty. This just gives you an idea of how young the specialty is, really. I mean, I was just about born when it started in the UK, and it's not really till about 2000 when a curriculum was produced, when UAMS made a specialty of emergency medicine, and you can see from that position the greener countries were, it is a primary specialty. It's accepted as a specialty that you train for specifically. And I'll explain why that's important in a minute. A few countries, for various reasons, geopolitically and historically, have still gone for the super specialty, which is the orange, and then Netherlands is a slightly different position, but they're a profile. It's a slightly different thing. The hope is that eventually those countries will head towards it being a primary specialty. So, it is there by a directive, and the directive is there for many reasons, okay? But the directive, don't forget, in Europe was around about promoting health and actually prioritizing health and allowing some free movement as well across Europe. So the specialty has come into existence and been granted specialty status with the hope that we can go forwards, okay, and have that transferability across borders. Specialties can be difficult in that regard, but again, that's a hope. Once the specialty is accepted throughout Europe, it gives us the hope that we can start to cross-border and work together. In general, 5-year is where the specialty was felt to sit in terms of time to do, okay? And along with that, just as Tato was saying, there is now a journal, there is a curriculum, an accepted widespread European curriculum, and more importantly, an exam. So there is now an exit exam, growing in stature, hopefully being accredited soon as well to be able to be a standardized exam throughout Europe. This is probably the most important. Why? Everybody, or there's actually people can do every bit of the work I do. There's no bit of work I do that somebody else can't do, okay? An obstetrician can deliver a baby, a cardiac surgeon can open a chest, a pediatric person can look after a child with a respiratory illness. But it's not about that. It's about recognizing that you still need somebody who has that breadth of ability, okay? And more importantly, back to safety, somebody who can supervise those who are having to provide that care, because that care goes across so many boundaries. The evidence is out there. You have to go looking. There is no one paper that says survival is better if you have emergency medicine as a specialty. But there's lots of empirical evidence, and the empirical evidence is really born from when there has to be changes in systems. So this is just a brief view of the UK went to a trauma centre-based system. Overnight we changed, and you can tell where we changed, where that arrow is, to say actually at night, 24 hours a day, there will be an attending level, a senior level doctor leading and directing the trauma system. Patients will go directly to centres which have all of that infrastructure, still with juniors from every specialty, but having that supervisory level above them. And you can see that the survival is actually, in the seriously injured, improved by 20% by this system. A local hospital to me had to re-amalgamate and actually decided to consolidate its emergency services on one site to again allow senior supervision, 24 hours a day, full input. And again, the admission rates fell and the short-term mortality fell, particularly in elderly patients who are more complex. You can take this, and one of the places we can now look at is obviously there's a lot of work about putting emergency care and the specialty into African nations and low middle income countries. So a nice case there of the Brown University and along with GAB, where they studied patients pre and post, and the mortality dropped quite dramatically from having again that structure of a senior attending, somebody supervising, and generally being around as a specialty, okay?
And there are many other articles and papers. I hope we've provided you with some, but there is a great summary article by Hollyman really going through all the evidence and literature that says this is the value. There is value both financially, efficiency-wise, safety-wise, and general sort of treatment of patient-wise. Okay? So why? Why now? The public will demand it, and they will increasingly demand. They will look for high-quality acute services. Okay? This is a difficult time. This is a time when we've just come through COVID, hopefully, okay, and obviously sort of disasters of a major scale. And it needs that organised response, which again is the remit of the emergency physician and of the specialty of emergency medicine. But the middle one here is probably the one I want to hold on to. Patients coming to the emergency department are different, okay? They are difficult because they are often very high risk of having significant problems, and they're often information light. The available information on their background, on what they're presenting with, can be very light. So this is high risk medicine often, and really again needs that experience and that supervisory element to actually keep the juniors on track and actually recognise that. But again, quality and safety, I keep emphasising, that's the reason. Safety for patients in general. So this is not just the patient. This is societal safety. Okay? Having a structure in place that can actually recognise and mitigate against infections, against outbreaks, against disasters. Recognising again that it is the front door of the hospital for most patients. So EM is an integral part of the surveillance system for infections. Safety for the patient on a singular level. That patient comes in and actually has multi-complex system problems, okay? So the patient with a fractured hip may well have renal disease, cardiac disease, may well have sort of dementia, other issues, that again, having somebody who's trained across the breadth of that allows the overview to be less focused on a single specialty, okay? In the UK, we call this getting it right first time. Getting the efficiency right, that the patient with abdominal pain, getting them to the right service, not just having a specialist come who is slightly blinded or possibly not seeing that it belongs to a different service. It's a vascular issue, not a GI service, okay? So this is all about safety. And one other bit of safety before I finish. Safety for the doctors as well, okay? Doctors working without that supervision stand a high risk of moral injury, of injury caused by mistakes that happen, okay, and actually living with that thereafter. So this is a whole safety net in terms of keeping patients safe, keeping the community safe, and keeping doctors safe. So why? Senior oversight. So a specialty, having EM as a specialty, senior oversight 24/7. There is no doubt, the evidence there, this improves outcomes in just about every area you want to look at. And it also helps train the juniors on urgent conditions and improves their skills and improves their well-being, okay? So the final words. I believe I'm here today, left a shift yesterday to fly, because I think the time is right, okay? I think I was lucky enough to go to Vigo and meet with Siemens and the Congress there. An incredibly sort of driven sort of workforce of people working in emergency medicine who will energise this. And I think going for a specialty will totally re-energise the whole system after a difficult few years, okay? The public, I think, are ready for it. You will have full support, okay? That sounds a bit ominous, that we'll be watching closely. We're watching closely to see is there any assistance we can give. So if there's any assistance, please ask. But again, I go back to it again. It is about quality, safety, efficiency, and making emergency medicine a safe and sort of adaptive service. Thank you. Bueno, muchas gracias. Me queda unas pocas, ¿no? Parece que sí. Thank you, Dr. Connolly. Habla de calidad y seguridad. Ese es el lema de nuestra campaña. Si se dan cuenta, tu seguridad, nuestra especialidad. En el año 2022 recabamos los apoyos de casi 300 ayuntamientos en este país, que todos se iluminaron con los colores de azul y blanco que representan la estrella de la vida, nuestro lema. Ahí tienen la imagen del Congreso de los Diputados. Quiero agradecer particularmente a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, que nos haya permitido esta imagen.
35 sociedades científicas en España respaldan la sociedad. Tenemos documentos firmados con todas ellas. Entre ellas destaco algunas: anestesia, radiología, pediatría y hoy, en un día como hoy, oncología. Creo que me entienden. Ven que arriba a la izquierda aparece la OMC, la Organización Médica Colegial, la máxima representación de los médicos en España, aprobó en asamblea el apoyo a la especialidad de urgencias y emergencias en España. Su presidente, el doctor Cobo, lo ha repetido reiteradamente. Las asociaciones de pacientes, también hemos firmado con más de 30 sociedades de pacientes un apoyo manifiesto al desarrollo por el bien de ellos, por su seguridad y por la calidad en la asistencia. La 72 Asamblea de la OMS, en el año 2019, insta a todos los gobiernos al desarrollo de programas de formación en urgencias y emergencias. El Defensor del Pueblo, el informe conjunto del año 2015, Derechos y Garantías de los Pacientes, insta al Gobierno a la creación de la especialidad. El Consejo Económico y Social también. Se han aprobado, como saben, muchas mociones y PNLs en distintas comunidades. Hay apoyo de organizaciones sindicales, UGT, comisiones y sindicato médico y distintas fuerzas sociales. Ustedes mismos, hace relativamente poco, apoyaron unas medidas para garantizar la sanidad pública de este país. Entre esas medidas estaba el desarrollo de la especialidad de urgencias y emergencias, una iniciativa del Grupo Vasco. Creo que les agradezco mucho la palabra celeridad, es una palabra bonita, pero más que celeridad, lo que hay que hacer es afrontar y resolver definitivamente una anomalía que tenemos encima de la mesa. Será bueno para la sanidad pública en su conjunto. Finalizo, les doy las gracias. He puesto esta diapositiva porque creo que es muy representativa. En el 2021, casi 300 servicios de urgencias de este país salieron a la entrada de sus servicios. Estábamos en plena pandemia. Pedían formación y pedían garantía para sus servicios. No queremos ir a ningún otro sitio. Queremos seguir trabajando con nuestros pacientes. Nosotros no nos manifestamos con ellos. Solo les pido que, por favor, den el respaldo a lo que es una realidad. Gracias. Muchas gracias, doctor Vázquez y doctor Connolly. Vamos a proceder a dar un turno de portavoces, una intervención aproximada de 5 minutos, más o menos. Vamos un poco retrasados ya, o bastante retrasados. Entonces, un turno a los portavoces y luego un breve turno también para los ponentes para contestar algunas preguntas que se formulen o hacer las consideraciones que precisen. Empezamos, como siempre, de menor a mayor, o sea que empezamos por el grupo mixto, el doctor Marín Gascón. Gracias, presidente. Doctor Vázquez de Lima, doctor Jim Connolly, gracias por su presencia hoy aquí para informarnos de la grave situación que viven los servicios de urgencia, tanto españoles como europeos. En España se da la gran paradoja, como usted ha indicado antes, que no están reconocidos como especialistas y, en cambio, sí lo están en Europa. Es España, junto con Portugal, los dos únicos países que no tienen reconocido a día de hoy la especialidad de urgencias y emergencias, con el grave problema que eso ocasiona a la población. Refiriéndonos a la situación en concreto de España, el tema de los déficits de médicos especialistas que afectan a urgencias y emergencias como atención primaria no es nada nuevo, es algo ya conocido entre todos los médicos y es conocido desde el año 2009-2010, en que los médicos empezamos a plantear los problemas que con el paso del tiempo iban a venir y iban a afectar a la sanidad española. Pero ¿cuál es el problema? Que tanto el gobierno central, los distintos gobiernos centrales, como los gobiernos autonómicos, no han hecho nada para remediar esa situación
y nos enfrentamos a día de hoy con ese grave problema que, repito, afecta sobre todo a la atención primaria, que es el primer escalón, el primer peldaño para entrar en la sanidad pública, como en concreto a la especialidad de urgencias y emergencias. Tenemos un grave problema tanto en personal, usted lo ha indicado antes, los MIR, los médicos que están en formación, muchos de ellos no quieren, no les gusta la especialidad de medicina de familia. Usted ha indicado que en el último MIR hubo 200 plazas de médico de familia que se quedaron vacantes porque prefieren otras especialidades. E incluso aquellos que terminan el MIR, debido a un problema fundamentalmente de salario, se ven abocados a irse al extranjero, donde son muy bien reconocidos con respecto a su país. Es una paradoja, usted lo ha indicado también, que es que en España se invierte mucho dinero en formar a un médico y cuando ya lo tenemos formado, ese médico lo obligamos a irse fuera a ganarse la vida y nosotros nos vemos obligados, por desgracia, a contratar médicos de terceros países. Hace ya unos años, prácticamente los servicios de urgencia, tanto a nivel privado como a nivel de sanidad pública, estaban en su mayoría ocupados pues, por médicos iberoamericanos o médicos de países del este, con una grave carencia en formación. Y son innumerables los problemas que hubo en aquella época. Como digo, este problema que afecta a la especialidad no es nada nuevo, viene ya de viejo, lo único que el COVID pues, ha puesto más de manifiesto ese grave problema. Por otro lado, los servicios de urgencia cada vez tienen más presión asistencial, entre otras cosas, porque cada vez hay más población. Y otro problema es que, en general, los centros de atención primaria cierran la mayoría de las veces por las tardes, con lo cual cualquier persona que en horario de tarde o noche se encuentre mal está abocado a ir a los servicios de urgencias hospitalarias con el consiguiente colapso que eso puede acarrear. Si los distintos gobiernos pusieran de manifiesto ese grave problema y dotaran tanto de personal como de medios los centros de atención primaria, pues a lo mejor el 70 o el 80% de la patología médica se podría resolver en los centros de atención primaria, quitando presión asistencial a los centros de urgencias. Por citar algunos datos, vemos que los servicios de urgencias atienden a un 30% más de pacientes de media e incluso en algunas comunidades un 40% más respecto al año 2019. Y esta presión asistencial sigue aumentando cada vez más. Usted lo ha indicado antes, a día de hoy tenemos unos 25.000 hombres y mujeres dedicados a los servicios de urgencias y emergencias, pero que no tienen reconocida su especialidad con el grave problema que eso conlleva. Ese déficit de formación que usted lo ha indicado muy bien antes en los médicos que se dedican a los servicios de urgencia y emergencia, en el caso de las puertas de urgencia de hospital, lo vemos casi continuamente en las distintas noticias y, por desgracia, tengo que comentar lo que ya he sabido de todos, cómo en los últimos días una niña de 12 años ha fallecido tras haber acudido en 3 ocasiones distintas a un servicio de urgencias hospitalaria. ¿Por qué? Por la falta de formación que había de esos médicos. ¿Estamos terminando, señor Marín? Termino enseguida. Desde aquí instamos tanto al Gobierno central como a los distintos gobiernos autonómicos a que solucionen los graves problemas que afectan en general a la sanidad española si no queremos llegar al colapso de la misma con la grave situación que provocaría en la población española. Gracias. Muchas gracias. Por parte del Grupo Parlamentario Democrático, el señor Sánchez. Señor Sánchez tiene la palabra por un tiempo aproximado. Sí, señor presidente, muchas gracias. Buenos días, bienvenidos, señor Vázquez y señor Connelly, doctores, bienvenidos.
Bueno, mandar como cuestión previa, si me van a permitir, mandar un saludo, y así conste en el diario de sesiones su nombre, para Pascual Piñera, persona que fue la que me convenció de la necesidad de la especialidad de la medicina de urgencias y de emergencias, y también y tan profundamente me convenció que fui yo quien solicité su comparecencia aquí en el día de hoy, y le he hablado en 2 comparecencias a sendos ministros, a la señora Darias y al señor Illa, le he hablado de la especialidad, y al secretario de Estado. O sea que creo que me convenció con buenos argumentos, y cada vez que he podido he sido uno de sus paladines, no de los mejores, pero uno de ellos, y la ha defendido. Y bueno, pues en este sentido transmitir la necesidad pues, de su creación, efectivamente, pues para poder planificar, como ustedes han dicho, de forma adecuada, tanto la atención primaria, que tiene un grave problema, como los servicios de urgencias, pues que es la falta de planificación. Si no sabemos el número de médicos que se van a dedicar a hacer medicina de atención primaria y medicina de urgencias con suficiente tiempo de antelación, pues obviamente no se puede planificar, esto es obvio. Ahora mismo el cupo de médicos para ambas especialidades pues salen del grupo de médicos del MIR, que hacen básicamente medicina de familia. Y bueno, en este sentido, señor Vázquez, le voy a hacer una pregunta bajo su punto de vista. ¿Qué consecuencias cree usted que tendría para el Sistema Nacional de Salud la no creación de la especialidad? Usted ya ha dicho que somos, junto con Portugal, el único país que actualmente no la reconoce. Y también ha dicho, y me he quedado con esta frase, actualmente existe una formación unificada en el voluntariado y se reconoce, pero esto no puede ser. O sea, lo que se necesita es que sea o que esté reglada. Y bueno, pues ya existe, también me ha llamado la atención en el ámbito militar. Y bueno, pues también otra de las cuestiones que me ha llamado la atención es que todos pensamos que el médico de urgencias necesita una especialización. Yo creo que todos, absolutamente todos y todas, pensamos que el médico de urgencias necesita una especialización. Pues qué mejor manera que crearla. Por tanto, termino, como solo tenemos 5 minutos, termino como empecé, dándoles la bienvenida, dándoles las gracias y deseándoles mucha suerte, porque será la suerte de todos. Bien, muchas gracias, señor Sánchez. Por parte del Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal. Yo creo que ahora el Grupo Vasco. Pues bueno, están por parte del Grupo Nacionalista en el Senado, tampoco están. Por parte del Grupo Parlamentario Vasco, Aeda. Sí, muchas gracias, señor presidente. Lo primero, agradecer al doctor Vázquez y también al doctor Connelly. Welcome and thank you. Gracias por su exposición. Bueno, yo soy del Grupo Vasco, entonces entenderá que a nosotros no nos tienen que convencer. La mayor parte de su exposición ha sido en referencia a la necesidad de una especialidad, y nosotros compartimos esa reivindicación desde hace mucho tiempo. Y hablaba de celeridad. Yo creo que, bueno, que ya llevamos mucho tiempo, se ha hecho el grupo de trabajo, pero creo que vamos tarde. Sí. Nunca es tarde si la dicha es buena, entonces esperemos que sea lo antes posible, que podamos ver que efectivamente existe ya la especialidad de urgencias y emergencias. Yo creo que usted ha hablado de la situación, pero creo que en general hay un déficit de profesionales. Y el déficit de profesionales es general, no solo, pero sobre todo en medicina de familia y comunitaria y en pediatría, entendemos. Claro, eso también supone que, como usted bien ha dicho, si hay gente que hace la especialidad de familia para luego decantarse por la urgencia, en el caso habría que replantearse muy bien todo el sistema para que eso no quiera decir que en vez de 200 plazas de familia, de MIR, vacantes, haya 400 o 500 en el resto de años. Quiero decir que cada vez que movemos una pieza es un puzzle gigante que creo que hay que estudiarlo de manera holística. No podemos ir solo a una de las partes.
Y lo que usted decía que necesitan garantía de recambio. Y lo que les quería preguntar, ¿ustedes creen que la garantía de recambio es suficiente con la especialidad? Porque estamos viendo otras especialidades que la especialidad ya existe y que el recambio no se da. Y otra pregunta que tenía es si, si ustedes ven, además de este problema de que no haya una especialidad y lo que ustedes han dicho que suponía en cuanto a una mejor planificación, a fundamentalmente calidad, seguridad y eficiencia, etcétera, si ven otros problemas específicos en los servicios de urgencias y emergencias. Uno de los problemas que ustedes plantean, me está mirando el señor Connolly con cara un poco, creo que no me he explicado bien lo que quiero preguntar. Además del problema de que no hay especialidad, que eso genera una serie de inconvenientes, sí, además hay otros problemas específicos en los servicios de urgencias y emergencias, sabiendo que cada comunidad autónoma es un mundo y cada servicio también, pero sí hay algunos en genérico que creen que nos podrían comentar. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Por parte del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, no está. Por parte del Grupo Popular en el Senado. Doctor Rabos. Gracias. Doctor Rabos. Bienvenido, Dr. Vázquez. Please be very welcome, Dr. Connolly, to this, the Senate of the Kingdom, Spain. El Partido Popular suscribe sin reservas sus planteamientos. En nuestra opinión, España en estos momentos no tiene una capacidad asistencial como puede y debe tener un país como España para hacer frente, por ejemplo, a una catástrofe masiva como está sucediendo ahora mismo en Turquía o también está sucediendo, por ejemplo, en Ucrania. Resulta un consuelo y al mismo tiempo, vaya, un punto de amargura el hecho de que he visto que tanto en Turquía como en Ucrania tienen reconocida como especialidad primaria la medicina de urgencias y emergencias. En nuestra opinión, el hecho de que no esté establecida, administrada y formada en la especialidad de medicina de urgencias y emergencias es una verdadera vergüenza para la medicina de este país. No tiene paliativos. O sea, yo, desde luego, como médico, lo vivo como algo intolerable. Quiero que sepa usted, como portavoz del Partido Popular, que el Partido Popular ha estado muy activo para intentar corregir esta situación. Solo en los últimos 4 meses presentamos una proposición no de ley en pleno, que fue aceptada. También presentamos una moción en Comisión de Sanidad solicitando la creación de medicina de urgencias y emergencias, que en su momento votaron el resto de los partidos en contra, incluido, por cierto, el Partido Nacionalista Vasco. Recientemente, la semana pasada, una proposición de una ley del Partido Nacionalista Vasco, que era una copia literal de la que habíamos presentado nosotros en octubre, fue aprobada con la abstención del Partido Socialista, y tan solo hace 48 horas en la Comisión de Sanidad de la Asamblea de Madrid, quiero decir que se presentó otra vez una solicitud instando al Gobierno de la Nación para aprobar esta especialidad y se aprobó gracias a los votos a favor del Partido Popular, la abstención de Vox y los votos en contra de todos los partidos de la izquierda. Mire, pese a que el Partido Socialista está cosechando una derrota parlamentaria tras otra en este sentido, y que además esta situación se está agravando políticamente para ellos porque ya ni siquiera consiguen que sus socios voten contra la creación de esta especialidad, pues hasta ahora tengo que decir que el resultado ha sido nulo. Y lo peor es que además el Partido Socialista y otros partidos de la izquierda son muy críticos con la situación de los servicios de urgencias, sobre todo en las administraciones de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular. Nosotros nos preguntamos, y quiero ponerle a usted delante la pregunta, ¿qué intereses están bloqueando el acceso a la Comisión de Recursos Humanos del Ministerio de la aprobación definitiva de la creación de esta especialidad? Me gustaría saber cuál es su opinión en este sentido. Lo que sí le aseguro es que estos intereses que están bloqueando la creación de su especialidad
no son ni los intereses de los profesionales ni los intereses de los españoles. Y también le aseguro que el Partido Popular seguirá dándole su apoyo al máximo hasta que consigamos que esta especialidad, esta vergüenza para la medicina española, quede corregida de una vez por todas. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, señor Raboso. Por parte del Grupo Socialista tiene la palabra el señor Escudero. Sí, muchas gracias, presidente. Señor Vázquez Lima, señor Connolly, muchas gracias por su presencia hoy aquí. La verdad es que cuando la vida de todos nosotros depende de ustedes, no se puede estar más de acuerdo con lo que ustedes han expuesto aquí. Estamos, mi grupo, en el Gobierno en estos momentos, tienen todo nuestro apoyo, todo nuestro ánimo para conseguir lo que ustedes pretenden. No es tampoco un problema de ahora mismo. No es un problema de ahora mismo porque es un problema que se arrastra en el tiempo, en este país, donde me imagino que todos tendremos alguna responsabilidad. Usted mismo ha dicho que en el año 2016 se creó la medicina de urgencias y emergencias para el tema militar. Entonces había otro gobierno. Sin embargo, aunque ustedes colaboraron en esa cuestión, pues parece ser que el gobierno no estimó en esos momentos dar ningún paso adelante. No hace falta que sea más explícito. Y también me va a permitir usted que no utilice mi intervención para lanzar pues una especie de juicio sobre la medicina de urgencias y emergencias, como ha hecho otro grupo político. Me parece deleznable que una situación indeseable, una situación que genera un dolor interno al profesional, sea objeto de que en esta comisión, esta comparecencia, se pueda traer a colación. Señor Vázquez, señor Connolly, el Partido Socialista que gobierna en estos momentos y al que tengo el honor de representar en esta intervención, aprobó en el 21 el Real Decreto donde se inicia el procedimiento, una proposición de ley, donde se inicia el procedimiento para el establecimiento de la medicina de urgencias y emergencias, la especialidad, atendiendo, obviamente, a los requisitos legales de participación, uno, de las comunidades autónomas, que son las que tienen las competencias en sanidad, de los colegios profesionales, que obviamente hay que contar con ellos y con su beneplácito y con su participación, y por supuesto del mundo académico, que es el que tiene que formar también en buena medida y por lo tanto también tiene algo que decir. Quiero decir que hay que unir muchas voluntades para desarrollar este tema. Por eso a lo mejor en el 2016 pues no se quiso abordar esta cuestión porque es compleja, pero mi partido sí lo va a hacer. Y para hacerlo, después de ese Real Decreto, de esa proposición no de ley, firmamos otro Real Decreto, el 589/2020 de 2022, de 19 de julio, por el que ya se comienza a regular la formación transversal de las especialidades en ciencias de la salud, el procedimiento y criterios para los nuevos títulos o diplomas en el área de capacitación específica. También lo hemos desarrollado y estamos también pendientes en ese Consejo Interterritorial de Salud, que es donde se tiene que, de alguna manera, lanzar esas cuestiones de que las comunidades autónomas tomen esa iniciativa y se pueda hacer. Ahora mismo se necesitan 7 comunidades autónomas. Hay 4 que son las que han dado su visto bueno en principio. Obviamente no voy a pronunciar el nombre de las 4 comunidades autónomas por respeto, pero indudablemente que esto es una cuestión de país. No es una cuestión de que los partidos políticos vengamos aquí a tirarnos los trastos. Es una cuestión de país, es una cuestión de que todos tomemos conciencia de lo importante. Y nosotros, de luego, y mi grupo, se lo dice a usted sinceramente, atendiendo al anexo del decreto que desarrolla esa creación, estamos totalmente entregados para que así sea. Y ahora, en las preguntas que le voy a hacer, quizá ahí les paso a la segunda opción. Señor Vázquez, no puede ser que el mercantilismo en el que algunos nos tratan de meter la sanidad, y la sanidad pública, que ha dicho usted que es el 78% de lo que abarca ahora mismo la urgencia, esté dificultando esa situación de los profesionales a la hora de poder desarrollar esa especialidad y a la hora de no tener ese propio seguridad por parte de la sanidad pública a la hora de la atención. Y también quería preguntarle al señor Connolly, también al señor Vázquez, perdone, el sistema que tenemos en España de descentralización de nuestra sanidad, que así lo hemos elegido, y muchas veces hemos dicho que estamos muy orgullosos de esa descentralización, y yo creo que tenemos que estarlo,
pero que esa descentralización nos puede estar impidiendo en el avance en esta cuestión en concreto. Le quería preguntar a ustedes. Y al señor O'Connell también le quería preguntar, a raíz de esta cuestión, si no son las autoridades europeas que marquen una directiva europea que de obligada transposición a la legislación nacional de cada país, que aclare, que siente las bases desde el punto de vista europeo de lo que debe ser algo tan importante como es la medicina de emergencias y urgencias. Usted lo ha dicho, países que sí están, países que no están, que la tenemos desarrollada a diferentes niveles, de diferentes maneras. Si no sería conveniente que las autoridades europeas marcaran unas directrices para todo lo que es el ámbito europeo de aplicación. Nada más eso, repetirles de que tienen ustedes todo el apoyo, la sinceridad del Grupo Parlamentario del Partido Socialista en el Senado, y nosotros lo hacemos desde el realismo y desde la capacidad que tenemos para poder llegar a acuerdos en todos los ámbitos para que esto se desarrolle. Créanme usted que esa es nuestra intención de todo mi grupo y de la que nos sentimos plenamente identificados con lo que es su labor, su trayectoria, y queremos que así siga siendo. Cuenten ustedes con nosotros. Muchas gracias, senador Escudero. Por un breve turno para cerrar el debate y contestar las preguntas que consideren pertinentes para los dos. Don't mind. Shall I start? A lot of ground covered there, but actually, should we just pick up the last question first, really, around EU directive to give guidelines and basically, remit to Europe? I think they almost exist. I think there is a need always within Europe to allow some sovereignty there, and I think that's one of the things that comes in. But I think the directives are very geared towards trying to get some harmonisation around the directives of Europe promoting health, actually equalising health and removing inequality. So I think there is some movement there, but I think it's very difficult to put out a directive say this is what EM will be. We can define it, we can give definitions of what it looks like, but it probably will need some sovereignty. And of course, specialty is more difficult. It's easier to say along many lines that, hey, this is what a doctor looks like, this is what a doctor's training is. It's a little bit more difficult because of the history, because of how long it's taken to get to this point, to actually define specialty. And that isn't just EM as a specialty, it could be many other specialties that's proving a little bit more difficult to get the unanimity together. Now, I'm not saying we shouldn't proceed with that, and I think there is a movement to say that's where the future is. As we get more acceptance of the specialty across Europe, nearly there, then the next stage is exactly that, to say, and how do we harmonise the amount of years, for example, isn't harmonised yet. What is the exit exam? What is the end point of training? So I fully endorse what you're saying, and I think that is an important step going forward from now. I was just going to pick up the question from the Basque as well, in Basque region, in terms of, are there other problems about emergency systems and emergency specialty being in its own bunker? And I think the answer is yes, there are multiple problems. I think there's no learning, there's no sort of, learning from, there's a real need in emergency medicine. Things don't always go right, but there is a real need for that cross sort of fertilization, learning from stuff. And part of that then is the whole, thing we were saying about working in a bunker, working without support, really leads into this sort of deficit of training, that, there is no, lack of training. And that inextricably links in training deficit leads with deficit of professionals as well. That in the UK, emergency medicine is incredibly popular. It goes through phases. You have phases when people look at it and it's all a bit, like the last few months have been fairly awful for everybody. But actually it's incredibly popular because of what you were saying, that actually when they go in, even if they're pursuing a career in neurosurgery, for example, the time in ED is valuable because they learn a lot, but they learn a lot in a supervised way, in a way that they take on the responsibility as they wish. So generally, the feedback we always get from people coming through is incredibly positive. And I can't help but think that in itself, it doesn't totally answer the training deficit or the staffing deficit, because there's other reasons people might leave medicine or go abroad. But certainly from a specialty point of view, that is not an issue in the UK. Thanks, Dr. Connolly. It's a pleasure to hear you.
Creo que va a ser complicado porque Modesto, a pesar de que sea mi paciente, pues seguro que me va a cortar el micrófono que le pueda contestar a todas las preguntas. Solo me gustaría darles las gracias a todos los grupos parlamentarios por lo que han dicho, por haber manifestado su apoyo. Pretendo transmitirles que los médicos de urgencias y emergencias, cuando vamos a trabajar, nos ponemos un pijama blanco. Ese pijama blanco no tiene ningún color. El color que pretende única y exclusivamente es la formación de sus profesionales. Entiendo perfectamente sus razones para disputar en ocasiones quién ha sido el hacedor de esta gran causa. Que yo solo creo en la sanidad pública y lo he manifestado por activa y por pasiva. Y creo que aprobar la especialidad de medicina de urgencias y emergencias es un hito para la sanidad pública y para el bien de nuestros pacientes. Por lo tanto, agradezco las palabras de todos los grupos, pero permítame que no entre en la confrontación política. Me preguntaban específicamente por el decreto 589 aprobado en julio. Sí, el decreto establece la regulación de la formación transversal en especialidades en ciencias de la salud, tanto en las nuevas especialidades como en urgencias y emergencias. Es posible y es lógico, tienen ustedes muchas ocupaciones que no conozcan lo que ha llegado a ese grupo. Se creó un grupo instado por el Ministerio de Sanidad, en el grupo participan todas las comunidades autónomas. Ese grupo, lo puse antes, terminó un documento de propuesta de especialidad de urgencias. Ese documento en estos momentos está apoyado por 7 comunidades autónomas. Tampoco las voy a citar. Más 2 más que se ausentaron de la reunión. Ese documento tiene que elevarse al Pleno de la Comisión de Recursos Humanos para su aprobación. Ese es el punto de partida. Si la descentralización impide avances, yo creo que la descentralización ha sido muy positiva en el ámbito de la sanidad. Probablemente tengamos que unificar criterios en algunas áreas para no comernos unos a otros, a veces los profesionales. Sin embargo, todo lo que es el aspecto de formación reside exclusivamente, está centralizado en estos momentos. La regulación de la formación reside en el Ministerio. Por supuesto que las comunidades tienen que opinar, por supuesto que la Comisión Nacional de Recursos Humanos tiene que opinar, por supuesto que las organizaciones colegiales tienen que opinar, pero yo creo que al final hay que tomar una decisión. Y eso es lo que hemos venido a plantear aquí. Sí, los servicios de urgencias tienen problemas, comentaba la compañera del Grupo Vasco, sí que tienen problemas independientemente de la especialidad. No creamos que la especialidad es la panacea. Yo no lo creo, que va a resolver los problemas de los servicios de urgencias. Sí creo que va a contribuir sobremanera a que tengamos una garantía en la calidad de la asistencia que prestamos y en la equidad, vuelvo a insistir, en hospitales pequeños y en servicios de emergencias. Pero, por supuesto, seguiremos teniendo problemas, como existen en Europa, problemas de sobreaforo en nuestros servicios, de drenaje, etc. Y los intentaremos gestionar, no tenga duda. Con respecto al caso de apendicitis reciente, la asistencia, hay una máxima en medicina, y aquí hay algunos médicos, como comentaba el representante del Grupo Popular, que lo saben, el último médico siempre es el más listo. Créanme, la patogenia de la enfermedad sigue una serie de requisitos. Cuando alguien tiene un cuadro, inicia un cuadro, es muy difícil hacer el diagnóstico. Y una vez que ha pasado el cuadro, es muy sencillo evaluar el caso. No es todo ni 1 más 1, 2 en medicina. Es una ciencia inexacta y que es muy fácil verla a toro pasado y muy difícil verla al principio. Lamentamos, y así lo he hecho en redes, profundamente cualquier fallecimiento de un paciente en un servicio de urgencias o en un servicio de urgencias de atención primaria donde fue atendido inicialmente este paciente. Creemos que se cometen menos errores cuando los profesionales están correctamente formados. Pero creemos que también culpabilizar sistemáticamente a los profesionales que atienden en las fases iniciales de una enfermedad no es una vía correcta ni adecuada. Y les hablo una persona que tiene una cicatriz de una paracólica en el ombligo, intervenido a los 3 años que su padre llevó en brazos a un centro de salud. Y no fue diagnosticado de apendicitis, porque no tenía signos de apendicitis en ese momento.
y 5 días después acabó operado con una paracólica, sin cierre por planos, porque el cirujano le dijo que ese niño se iba a morir. Y se pasó 20 días en una UCI. Les está hablando en este momento. Aún ahora agradezco al médico de urgencias que me detectó en aquel momento la apendicitis. Todo es muy fácil una vez pasado el episodio. Todo es muy difícil cuando empiezan los cuadros clínicos. Y yo creo que poco más les puedo añadir. Les vuelvo a ratificar nuestro agradecimiento. Estamos a su disposición para toda la documentación que puedan precisar. Creemos con modestia que conocemos bien esa documentación. Creemos también con modestia que tenemos el respaldo de nuestros colegas europeos e internacionales. Y lo que nos gustaría, básicamente, es que podamos respetar la vocación de los urgenciólogos que están por venir y que esos urgenciólogos puedan relacionarse de tú a tú. Yo ya me jubilaré en poco con nuestros colegas europeos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias al doctor Connolly y al doctor Vázquez por esta comparecencia, por esta defensa, incluso a veces con cierta vehemencia, de la especialidad de urgencias. Desde luego que hay argumentos, yo tampoco soy ningún experto ni voy a entrar en eso ahora. Los grupos se han manifestado y yo creo que, en fin, que el tema está donde tiene que estar ahora y que los tiempos a veces para resolver las cosas, pues como siempre, a los que más lo necesitan se les hace muy largos y a los que menos lo necesitan probablemente se les hace muy cortos, ¿no? Entonces, esperemos que la cosa acabe bien para todos y el Sistema Nacional de Salud, el Sistema Público de Salud, pues mejore en esta prestación que no es el único déficit que hay otros déficits y que probablemente no con eso vamos a arreglar todos los problemas de la sanidad, que seguirá habiendo otros. Pero fue un placer escucharles y aquí nos tienen esperemos que ya no necesiten venir para utilizarnos más como altavoces, pero aquí nos tienen para lo que necesiten. Muchas gracias. Gracias. Hacemos un... mientras... Está el compareciente ya. Ah, está el compareciente ya. Sí. Bueno, hacemos un minuto mientras despedimos aquí a los doctores. Me piden si podemos hacer una